Entre las sombras de estas majestuosas montañas se oculta un terror inimaginable. Su nombre es Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Un hombre que sembró el horror en 3 países, dejando a su paso más de 300 niñas asesinadas, 3 naciones devastadas por su crueldad, y un sistema que, increíblemente, falló en detenerlo. ¿Qué llevó a este hombre a cometer tal barbarie? ¿Qué horrores vivieron sus víctimas? Y lo más perturbador de todo, ¿cómo pudo escapar la justicia? Este es el caso de Pedro Alonso López, un hombre cuya monstruosidad desafía toda lógica. Prepárate para adentrarte en una de las historias más oscuras jamás contadas. Esta es la historia del monstruo de los Andes. López nació en un mundo de violencia y pobreza. Era 1948, un año marcado por la tragedia en Colombia. La muerte del político Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de caos conocida como el Bogotazo, dando inicio a una década de conflicto que ya hemos mencionado anteriormente en el canal, llamada simplemente la violencia. En este entorno de incertidumbre y miseria, nació Pedro Alonso López, el 7º de 13 hijos. Su familia vivía en extrema pobreza en Santa Isabel, un pequeño municipio de Tolima, y su madre, una trabajadora sexual, no tenía tiempo ni recursos para cuidar a todos sus hijos. Desde el principio, Pedro fue rechazado. Según él mismo relató, su madre lo maltrataba física y emocionalmente, dejándolo completamente desprovisto de afecto o guía. A los 8 años, Pedro Alonso López fue expulsado de su hogar tras un incidente con una de sus hermanas. Sin un lugar a donde ir, vivió en las calles, enfrentando un mundo lleno de abusos y peligros. En las calles, Pedro fue víctima de abusos sexuales reiterados. Estas experiencias, lejos de destruirlo, lo endurecieron y sembraron en él un profundo odio hacia la humanidad. Su infancia no solo fue marcada por el abandono, sino por un dolor que lo transformó lentamente en un monstruo. A los 18 años, Pedro Alonso López fue arrestado por primera vez por el robo de un vehículo. Fue enviado a prisión, un lugar que describió como un infierno en vida. En prisión, Pedro fue brutalmente agredido por sus compañeros, pero algo dentro de él cambió. Mató a uno de sus atacantes en un acto de venganza, ganándose el respeto y el miedo de los demás reclusos. Fue en este momento cuando comenzó a planear lo que se convertiría en su reinado de terror. La infancia y juventud de Pedro Alonso López fueron el caldo de cultivo perfecto para el monstruo que estaba por emerger. A partir de aquí, cada paso que dio lo acercó más a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Pedro Alonso López no comenzó como el monstruo de los Andes. Sus primeros crímenes no fueron planeados, sino el resultado de oportunidades fugaces. Sin embargo, con cada asesinato, fue perfeccionando un método que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. En Tolima, Colombia, López se acercó a María, una niña de 9 años que había salido a comprar al mercado. Le prometió juguetes y un lugar seguro donde jugar con otros niños. María nunca regresó. Esa noche, en la oscuridad de las montañas, Pedro llevó a cabo su primer crimen. Más tarde describiría este momento como una revelación, sintiendo un poder absoluto al arrebatar una vida por primera vez. En 1971, Rosa desapareció tras salir de su escuela. Días después, su cuerpo fue hallado flotando en un río, a kilómetros de su hogar. López confesó que eligió el río para esconder el cuerpo, creyendo que el agua borraría cualquier evidencia que lo relacionara con el crimen. Este fue el inicio de un patrón meticuloso que perfeccionaría con el tiempo. Con cada crimen, Pedro Alonso López se volvía más calculador. Sus víctimas eran siempre niñas de entre 8 y 12 años, las más vulnerables, provenientes de familias pobres en comunidades rurales. López usaba palabras dulces para ganar la confianza de las niñas. Con frecuencia inventaba historias sobre trabajos para sus familias, atrayéndolas hacia lugares remotos donde sabía que nadie las encontraría. Una vez en su terreno, cometía los asesinatos con una frialdad indescriptible. En sus propias palabras,
Disfrutaba ver el momento en que la vida se apagaba en sus ojos. Después, escondía los cuerpos en terrenos inaccesibles, enterrándolos para que nunca fueran encontrados. Lucía fue vista por última vez caminando con un hombre desconocido cerca de su hogar. Días después, su cuerpo fue encontrado en un claro montañoso. Había sido violentada y estrangulada. Este crimen fue uno de los primeros en generar rumores sobre un monstruo en la región. Sin embargo, las autoridades desestimaron las preocupaciones, calificándolo como un caso aislado. En las afueras de Medellín, las hermanas Ramírez desaparecieron mientras ayudaban a su familia recolectando leña. Semanas después, sus cuerpos fueron encontrados juntos en un bosque cercano. El doble asesinato conmocionó a la comunidad, pero sin pistas concretas, las autoridades no lograron identificar al culpable. Para López, esto confirmó que podía seguir operando sin ser detectado. A medida que las desapariciones empezaron a llamar la atención en Colombia, López decidió cruzar fronteras, llevando su reinado de terror hacia Ecuador y Perú, donde las autoridades eran aún menos preparadas para manejar casos de este tipo. Carmen desapareció una tarde mientras jugaba cerca de su hogar. Su cuerpo fue hallado enterrado en una cueva, junto a los restos de otras 3 niñas. En su confesión, López explicó que enterraba a varias víctimas juntas para no sentirse solo. Este detalle macabro revela cómo sus crímenes iban más allá de la violencia física, convirtiéndose en una especie de ritual personal. Caso: las hermanas Martínez, 8 y 12 años, Quito, 1979. 2 niñas caminan de la mano hacia un mercado mientras un hombre las alcanza y comienza a hablarles. Las hermanas Martínez desaparecieron camino al mercado. Meses después, sus cuerpos fueron encontrados a más de 20 kilómetros de su hogar, en un lugar montañoso inaccesible. Este caso marcó un punto de quiebre. Las comunidades comenzaron a organizarse para buscar a las niñas desaparecidas, pero las autoridades continuaron ignorando las señales de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Sofía desapareció mientras cumplía una tarea cotidiana. Su cuerpo fue encontrado poco después, en un estado tan terrible que incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados. Más tarde, López confesó que Sofía fue una de las niñas que más lo emocionó, una declaración que ilustra la frialdad y crueldad con la que actuaba en cada crimen. En estos años, Pedro Alonso López no solo destrozó familias, sino que dejó un legado de terror en las comunidades rurales. Mientras tanto, las autoridades aún estaban lejos de descubrir al responsable. Durante años, las desapariciones de niñas en Colombia, Ecuador y Perú fueron ignoradas o desestimadas como simples fugas de hogar. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que las autoridades estaban preparadas para enfrentar. En un contexto de pobreza y desigualdad, las desapariciones de niñas no eran prioridad para las autoridades. Los prejuicios sociales y la falta de recursos policiales jugaron un papel crucial en el reinado de terror de Pedro Alonso López. Fue solo cuando los primeros cadáveres comenzaron a aparecer que la alarma se encendió. La policía ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. En 1980, en Ambato, Ecuador, Pedro Alonso López cometió un error que pondría fin a su racha de asesinatos. Intentó secuestrar a una niña en pleno mercado, pero su madre lo enfrentó valientemente y logró alertar a las autoridades. López fue arrestado en el acto, pero lo que las autoridades estaban a punto de descubrir iría mucho más allá de lo imaginable. En su confesión inicial, López admitió haber matado a más de 100 niñas solo en Ecuador. Su frialdad al describir los detalles horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. López guió a las autoridades a varias fosas comunes, donde se encontraron los restos de decenas de niñas. Pero incluso entonces, las autoridades no podían comprender completamente la magnitud de sus crímenes. El arresto de Pedro Alonso López desató una ola de horror en las comunidades rurales. Familias enteras, que habían perdido a sus hijas, finalmente obtuvieron respuestas, aunque ninguna justicia podía reparar el daño causado. Pedro Alonso López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Su habilidad para moverse entre fronteras y operar en zonas rurales le permitió evitar ser capturado durante años.
Con su captura, quedó al descubierto no solo la monstruosidad de sus crímenes, sino también las fallas de los sistemas judiciales y policiales que no lograron proteger a las niñas más vulnerables. Pedro Alonso López había sido detenido. Pero la historia estaba lejos de terminar. Las consecuencias de sus acciones y las decisiones judiciales que vendrían después levantarían una ola de indignación que sigue vigente hasta el día de hoy. Pedro Alonso López confesó haber matado a más de 300 niñas, un número que dejó perplejos a los investigadores. Con una frialdad escalofriante, describió sus crímenes en detalle, recordando cada una de las tumbas donde enterró a sus víctimas. Para López, estos lugares no eran simples escondites, sino santuarios donde perpetuaba su control sobre las vidas que había arrebatado. Relató cómo algunas víctimas fueron enterradas en tumbas masivas, describiendo con precisión los alrededores y las ubicaciones como si fueran recuerdos de algo cotidiano, no actos de horror. Gracias a los mapas que López dibujó, la policía inició excavaciones en las montañas. En cada sitio señalado por él, los equipos forenses encontraron restos humanos. Con cada cuerpo recuperado, las confesiones de López tomaban forma tangible, confirmando lo inimaginable. Estas fosas comunes no solo contenían los restos de niñas desaparecidas, sino también el peso de años de negligencia y desinterés por parte de las autoridades. Psicólogos y criminólogos que estudiaron el caso señalaron que López era mucho más que un asesino serial. Era un depredador calculador, capaz de engañar y manipular con facilidad. Pero también era un narcisista que disfrutaba la atención mediática. Para él, las confesiones no eran un acto de culpa o arrepentimiento, sino una forma de inmortalizarse como una figura de terror. López veía en sus crímenes un legado, un macabro intento por ser recordado para siempre. Cada palabra, cada relato suyo, era una muestra de su frialdad y desdén hacia la humanidad. Pedro Alonso López no solo confesó sus crímenes, sino que lo hizo con un nivel de detalle que horrorizó a todos los que lo escucharon. Para él, este era el clímax de su vida, un momento en el que su nombre quedaría marcado en la historia, no por arrepentimiento, sino por el horror absoluto que dejó a su paso. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Pedro Alonso López enfrentó una sentencia sorprendentemente leve. En Ecuador, la legislación de la época limitaba las penas máximas a solo 16 años de prisión, sin importar la gravedad de los delitos. López cumplió únicamente 14 años antes de ser deportado a Colombia en 1994. Allí, su encarcelamiento fue breve. Las autoridades colombianas no lograron reunir suficientes pruebas para condenarlo por los crímenes que había cometido en su propio país. Finalmente, fue liberado. En 1998, Pedro Alonso López desapareció. Su paradero se convirtió en un misterio, dejando abierta la aterradora posibilidad de que pudiera continuar con sus crímenes en total anonimato. Hoy, no se sabe si Pedro Alonso López sigue vivo. Pero su posible libertad, incluso después de haber confesado más de 300 asesinatos, sigue siendo una de las mayores fallas del sistema judicial en la historia moderna. Su caso dejó una marca imborrable, un recordatorio de lo que ocurre cuando las leyes no están preparadas para enfrentar la verdadera magnitud del mal. Fue dado por muerto de manera no oficial en 1999, cuando desapareció sin dejar rastro tras su liberación en 1998. No se ha confirmado su fallecimiento, ya que no existen registros oficiales ni evidencias que lo corroboren. Sin embargo, las especulaciones sobre su muerte se basan en su desaparición y en la falta de nuevos crímenes vinculados a su modus operandi. Esto ha llevado a muchos a suponer que podría haber fallecido, aunque también existe la posibilidad de que haya cambiado de identidad o haya continuado sus actividades criminales en lugares donde no fue detectado. En la actualidad, su destino sigue siendo un misterio, alimentando debates sobre la eficacia de los sistemas judiciales y el legado de terror que dejó a su paso. El legado de Pedro Alonso López es uno de horror y desesperación. Durante años, las comunidades rurales de Colombia, Ecuador y Perú vivieron bajo la sombra de un monstruo. Padres que nunca volvieron a ver a sus hijas, familias destrozadas por la incertidumbre y comunidades marcadas para siempre por el miedo. Los testimonios de los familiares de las víctimas son desgarradores.
Sus palabras reflejan el dolor eterno de no haber podido proteger a quienes más amaban. Para ellos, no hay cierre, solo el vacío que dejó López a su paso. Más allá de sus crímenes, la historia de Pedro Alonso López expone fallas profundas en los sistemas judiciales y sociales. Las autoridades ignoraron las señales, permitieron que un depredador operara durante años, y finalmente lo dejaron en libertad. Este caso es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la negligencia y la falta de acción. Hoy, Pedro Alonso López es un enigma. Liberado en 1998, desapareció sin dejar rastro. ¿Sigue vivo? ¿Continúa escondido entre las sombras o su vida terminó como empezó, en el olvido? Nadie lo sabe con certeza. Su historia plantea preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Cómo pudo un hombre así evadir la justicia durante tanto tiempo? ¿Cómo podemos proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad? Y lo más inquietante, ¿qué ocurre cuando el sistema que debe garantizar nuestra seguridad fracasa estrepitosamente? Entre las nieblas de los Andes, donde tantas vidas inocentes fueron apagadas, el nombre de Pedro Alonso López sigue siendo un símbolo de terror, una advertencia de lo que sucede cuando la humanidad falla en enfrentar al verdadero mal. Esta no es solo la historia de un asesino, es la historia de un fracaso colectivo. Y tal vez, una advertencia para el futuro.